¿Qué son las abejas? Las abejas son un conjunto diverso de insectos voladores, clasificados zoológicamente dentro del clado Antopila, del griego ansos, flor, y pilos, gustar, o sea, amantes de las flores. Están entre las especies más comunes y más ecológicamente importantes del mundo entero. Se conocen de ellas casi 20.000 especies, de rasgos y hábitos comunes, siendo la más popular de toda la abeja ordinaria, Apis mellifera, de distintivos colores negro y amarillo. Einstein dijo: si las abejas desaparecieran, el mundo duraría 4 años. Y es totalmente cierto, porque si no hay polinización no hay semillas, si no hay semillas no hay plantas y sin plantas no hay vida. Importancia de las abejas. La importancia ecológica de las abejas no puede subrayarse lo suficiente. Se trata de los principales polinizadores de especies vegetales del mundo, es decir, los encargados de distribuir el polen de una planta a otra, facilitando así la fecundación sexual de las plantas y otorgándoles diversidad genética. Para llenar un tarro de miel de medio kilo, las abejas tienen que visitar 2,5 millones de flores. ¿Qué sabemos sobre la apicultura? Para muchos es un arte que necesita de aptitudes como la destreza o la paciencia y, sobre todo, nervios templados para trabajar con miles de abejas dispuestas a agredirte en cualquier momento. La jefa es la abeja reina, encargada de que la población crezca a paso firme y de transmitir confianza a sus obreras. Estas son las más trabajadoras, limpian celdas, alimentan larvas jóvenes, asisten a la reina, recogen agua, sellan aberturas o ventilan el exceso de humedad. Los otros inquilinos son los zánganos, encargados de fecundar a la reina, y que son expulsados cuando su labor ha terminado. El funcionamiento dentro de la colmena está perfectamente orquestado. Son las más sabias alquimistas de la naturaleza. La vida de cada una de las abejas depende de las actividades que realizan dentro de la colonia. Las obreras, las más trabajadoras de la colmena, y que tienen un papel clave, suelen nacer en primavera, verano y otoño. Los zánganos, las abejas macho de la colmena, tienen una esperanza de vida de alrededor de 3 meses, que suele coincidir con los meses más activos de la colmena. Y en cuanto a la abeja reina, la madre de todas las abejas es la que alcanza la mayor edad. Estas pueden llegar a vivir entre 3 y 4 años, siempre que estén sanas y en buena forma. Las que nacen en los meses de primavera o verano suelen vivir entre 6 y 7 semanas, ya que tienen una vida muy ocupada. Un día en su vida puede equivaler a 3 años en la vida de una persona. Las abejas tienen un promedio de vida de 35 a 45 días. Desde que nace hasta que muere una abeja no para de trabajar. Ojalá los humanos aprendiéramos de ellas. Características de las abejas. En general, las abejas se caracterizan por lo siguiente. Son animales artrópodos, o sea, de cuerpos segmentados y extremidades con articulaciones, dotados de 3 pares de patas, un par de antenas y 2 pares de alas membranosas. Su cuerpo está cubierto de vellosidades. El cuerpo de las abejas suele medir entre 2 milímetros y 4 centímetros, dependiendo de la especie, y se compone de 3 partes: cabeza, tórax y abdomen. Al final de este último, las hembras poseen un aguijón. Las extremidades superiores están adaptadas para permitir la limpieza de las alas, mientras que las inferiores lo están para transportar néctar floral. Sus ojos son compuestos y de gran tamaño, ocupan casi toda la cabeza, justo debajo de las antenas, que les permiten recibir señales químicas, olfativas, sonoras y de movimiento. Como especie poseen una enorme capacidad de comunicación y manejo de información. Mediante una danza efectuada con el cuerpo, pueden indicarse unas a otras que tan lejos o cerca está una fuente de alimento. Además, son capaces de orientarse mediante el sol, la incidencia de los rayos solares y mediante el campo magnético terrestre. Así, dependiendo de la edad que tenga una abeja obrera, en días, ésta realizará unas funciones u otras. Vamos a ver cuáles son. Del segundo al tercer día, se encarga de limpiar y dar calor a los huevos. Del cuarto al 12º día, alimenta a las larvas, son abejas nodrizas. Del 13º al 18º día, construye los panales con la cera que ella misma produce. Del 19º al 20º día, se encarga de la defensa de la colmena situándose en la entrada. Del 21º día en adelante, recolecta néctar, polen, propóleos y agua para la colonia. Se les llama abejas pecoreadoras. Los panales de abejas. Se llama panal a un tipo de estructuras típicas de las abejas melíferas, fabricadas a partir de barro y de la cera que las abejas obreras pueden segregar a través de un conjunto de glándulas especializadas.
Por dentro, los panales se componen de pequeñas celdas regulares, dentro de las cuales las abejas depositan a sus larvas, y también la miel y el polen de los cuales se alimenta la colmena. En una ubicación especial se halla, también, la abeja reina. Los panales poseen una forma y dimensiones características de la especie de abejas que los habita. Alimentación de las abejas. La alimentación de las abejas depende del tipo de abeja del que se trate y de si son larvas o adultas. Las abejas obreras se alimentan con jalea real los 3 primeros días de su vida y también con papilla de miel y polen en su estado larvario. Después, pasan a comer miel, néctar y polen cuando ya son adultas. Las larvas de zánganos se alimentan de miel y los zánganos adultos tienen la misma alimentación que las abejas obreras. La abeja reina se alimenta durante toda su vida únicamente a base de jalea real. Importancia de las abejas. La importancia ecológica de las abejas no puede subrayarse lo suficiente. Se trata de los principales polinizadores de especies vegetales del mundo, es decir, los encargados de distribuir el polen de una planta a otra, facilitando así la fecundación sexual de las plantas y otorgándoles diversidad genética. ¿Qué pasaría si no existieran las abejas? Por desgracia, las abejas están en peligro de extinción. Son varias las amenazas de las abejas en todo el mundo, pero las principales son el cambio climático, las especies invasoras como la avispa asiática, el ácaro varroa, los monocultivos y el uso excesivo de plaguicidas e insecticidas neonicotinoides. Así, ¿por qué es importante proteger a las abejas? Porque sin la acción de las abejas y otros animales polinizadores tales como mariposas, abejorros, colibríes o murciélagos, no solo disminuiría la biodiversidad, sino que, además, sería imposible mantener la vida en nuestro planeta tal y como la conocemos. Esto es así debido a que sin polinización no sería posible el nacimiento de nuevos individuos de gran variedad de especies vegetales y, por tanto, toda la cadena trófica se vería afectada. En lo que se refiere a nosotros, ¿por qué dependemos de las abejas? Principalmente, porque en cuestión de poco tiempo dejaríamos de poder beneficiarnos de un gran volumen de productos con los que podemos alimentarnos y alimentar a nuestro ganado,